Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para charlar a Agenda Abierta, como lo hacemos habitualmente. Una vez a la semana nos encontramos aquí en Cablevisión para poder dialogar sobre algunos temas importantes. Y esta semana en particular estuvo marcada por la visita presidencial. Sexta vez que Mauricio Macri decide venir a la provincia de Salta por diferentes temas. En este caso tienen que ver con una agenda política y una agenda de gestión. Por los dos temas estuvo aquí en Salta y les vamos a contar algunos detalles chiquitos y otros que tuvieron que ver con la visita presidencial. ¿Qué fue lo que dejó? Ahora lo charlamos. Bueno, estuvo en Salta. Lo que dicen dentro del urtubeicismo es que lo ven crecer rápidamente al gobernador de la provincia con chances presidenciales, entonces están tratando de ver algunas formas en cómo se pueden acercar para cumplir con algunos pedidos que tiene la provincia, para que no salgan a criticarlo cada vez con más fuerza, como ya lo viene haciendo Urtubey. De un tiempo a esta parte ha marcado una distancia y ha decidido salir a mostrar diferencias. Entonces, justo en el día en el que se aprobaba el tema del rechazo, el veto a la ley de las tarifas, decidió estar en Cachi. Bueno, Urtubey, bicho político por naturaleza, dijo, no, salí vos primero en conferencia de prensa, que Macri hable para todos los argentinos, después salgo yo por aparte para otro lado. Entonces, los ojos del país estaban viendo lo que pasaba en Cachi, salió Macri, habló y fue noticia en todos lados, y Urtubey no quedó pegado a esa situación, pese a que piensa parecido en este tema en particular al presidente, tuvo su conferencia un poquito más tarde. Después de lo de Cachi, hoy estuvieron aquí en Salta. Vino Macri y hubo una serie de reuniones. Entre otros, estuvo a solas con Gustavo Sáenz. El intendente venía contando en la mesa chica que estaba preocupado porque Nación había firmado algunos convenios para mandar plata y no estaba llegando. Entonces él se comprometió con algunos barrios a hacer obras y el dinero no llega. Entonces estaba ya empezando a mirar con cierto recelo, che, ¿qué pasa? Ustedes se comprometieron conmigo, yo me comprometí con la gente, no me dejen pagando. Entonces, aprovechando que venía Macri, él quería tener este encuentro. Y el encuentro se dio. Fue en una pequeña sala en el centro de convenciones de Limache, antes de reunirse con la mesa de Cambiemos y con mesas de trabajo. Allí fue donde estuvieron los dos, mano a mano. Me cuentan, y esto es reciente nada más, Macri se fue a las 3 de la tarde de este viernes, que Macri le dejó en claro que los convenios que se firmaron se van a pagar, que el dinero que había comprometido y que ya tienen la firma rubricada va a llegar. O sea que esas obras a las que Sáenz se había comprometido las va a poder finalizar, no se van a paralizar. Ahora, lo que venga después en adelante, che, mirá, teníamos pensado hacer esto y esto, bueno, lo van a analizar porque hay un ajuste en definitiva y están viendo cómo recortan algunos gastos, sobre todo en la obra pública. Pero lo que se firmó, le dijo Macri a Sáenz, va a llegar, quédate tranquilo. Claro, decían desde algunos lugares, Sáenz está tan nervioso que hasta incluso analizaba políticamente dejar el espacio que Cambiemos o no, que iba a ser clave este encuentro. Bueno, lo dejaron tranquilo. Y después, más allá de la visita de Macri, vino la Mesa Nacional de Cambiemos. Y se dio otro punto importante con los presidentes de los partidos políticos que integran el grupo Cambiemos País. Estuvo Nani, el presidente de la Unión Cívica Radical, se juntaron en un restaurante en la calle Mendoza, un restaurante viejo ya, ahí se juntaron. Miguel Nani, presidente de la UCR, estuvo García Salado, presidente del PPS, Partido Propuesta Salteña, Gustavo Sáenz como presidente del Partido País, Betina Romero del partido político Salta Nos Une y estuvo Ricardo Villada de Primero Salta. También, claro, con el presidente del PRO aquí en Salta, Martín de los Ríos, que fue el que hizo de gestor y anfitrión en esta reunión. Hablaron todos. No estuvo Juan Carlos Romero porque no es el presidente del partido, fue más institucional. No hubo foto, no hubo nada, pero estuvieron reunidos. ¿Y qué dicen? Vamos juntos para el 2019. Los políticos hoy no quieren hablar de elecciones porque dicen es antipopular, la gente te va a castigar, hay que esperar que pase el Mundial para hablar recién de cuestiones electorales, pero las reuniones ya están. Y entre ellos sacaron la conclusión de que Cambiemos País, apoyando la reelección de Mauricio Macri, va a estar unido otra vez. O sea que el Frente Nacional, con la UCR, con PPS, con País, con todo lo demás, van a ir juntos. ¿Qué va a pasar en las provinciales? Ese es el gran tema. Bueno, hay un largo recorrido, se van a agarrar de los pelos, van a discutir mucho y después definirán los candidatos. Pero el acuerdo nacional se cerró sin la presencia de Macri porque en esa reunión no estaba el presidente del PRO a nivel país, Schiavoni y otros referentes. Lo hicieron antes de que llegue Macri. Y estando Macri en Salta, también se dio otro encuentro en el Centro de Convenciones de Limache, que es el que tenemos en esta foto que hemos separado, con gente de Gendarmería. Allí Macri quiso reunirse con Patricia Bullrich y parte del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional para reconocer el trabajo que habían hecho para atrapar
al patrón del mal del norte. Así se conocía uno de los narcos que detuvieron en estas últimas semanas. Tenía terrenos, tenía vehículos, tenía logística impresionante, manejaba mucho dinero, mucha droga, bueno, y los efectivos que están allí, los uniformados, son los que participaron del trabajo previo de inteligencia, y esto, allí en el Centro de Convenciones de Limache, se efectuó. Es una reunión a puertas cerradas, solamente participaron ellos, y allí el presidente quiso decirles: gracias muchachos, sigan laburando, porque en definitiva lo que se dio con este resultado se puede repetir. Y ahí está Patricia Bullrich, que como otro dato de color, y ya como para terminar lo que dejó la visita presidencial, Patricia Bullrich anunció que se va a subir la recompensa por aquellos que puedan aportar algunos datos por la desaparición de Gala Cancinos, la nena que debería haber cumplido 15 años, que está desaparecida de su casa hace más de un año, hace poquito tiempo se cumplió esos 365 días, en donde la familia no sabe nada. Lo último que se sabe es que se la vio en el Parque del Bicentenario y se pagaba 500.000 pesos, medio millón. Ahora subieron el pago de la recompensa por parte de Nación, 1,5 millones para quien pueda aportar datos. ¿Qué se busca con esto? Que si a lo mejor alguien la ve o cree haberla visto, o cree tener alguna información, no dude, llame al 911 o algún contacto para poder encontrarla definitivamente. Eso es lo que dejó la visita de Mauricio Macri aquí en Salta. Reuniones partidarias, políticas, la tranquilidad para un intendente, un gobernador que también consiguió algunos anuncios de obras, por ejemplo la 934 que se va a licitar a la altura de Metán y otras cuestiones, pero no mucho más. Macri ya partió para Santiago del Estero y estuvo en la banda y se fue. Sexta vez, más allá de guste o no guste, si estén a favor o en contra de lo que hace o lo que deja de hacer, nunca antes había venido un presidente tantas veces a la provincia de Salta. Y ahora se vuelve a dar una vez más. Tenemos un mano a mano hoy con alguien que de números entiende algo y que nos va a venir a tratar de explicar cómo está la situación en la provincia y lo que pasa en el país. ¿Está quebrada la provincia de Salta o no? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué pasa con los recortes? ¿Por qué sube tanto el precio del colectivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué puede pasar en el tiempo que le queda a Ortubey? ¿El próximo gobernador va a tener que pagar deuda que deje este? Bueno, un montón de preguntas que vamos a charlar con el ministro de Economía de la provincia de Salta, Emiliano Estrada. Los invitamos a que se queden. Aquí comienza Agenda Abierta. Aquí charlamos sin condiciones. Bueno, ya está con nosotros aquí Emiliano Estrada, el ministro de Economía. Buenas noches, ¿cómo te va, Emiliano? Buenas noches, bien, ¿y vos? Bien, gracias por venir. Vamos a intentar que sea una charla más allá de una entrevista, así que la intención es que podamos tratar de hablar de los temas económicos, que a veces son complicados. Vos sos economista y esto hablás con algunos términos que son técnicos, pero que lo tratemos de bajar allá, ¿no te parece? Perfecto. Veo que me copiaste la libretita. Bueno, esto, escuchá, porque esto se lo quiero contar a la gente. Me la regalaron. Fue el ministro de Economía hace no sé cuánto, a la legislatura lo citaron y cayó con una de estas. Es una marca en particular, Bruges, es una libreta que es pequeña en su tamaño y llegó a la legislatura con esto. Entonces, acá tiene el número de la provincia, con esto va a explicar. Entonces en Twitter subí una publicación y me le reí entre comillas, diciendo, ¿qué tendrá en esta libretita? ¿Por qué tan chica y no lleva algo más grande? Es más práctica. Uno ignorante del tema, pero esto me explicaba después un amigo que es el que me la terminó regalando. Es más prestigiosa. Uno en el teléfono celular guarda datos que a veces uno lo pueden robar o no. Acá tiene privacidad. Lo maneja uno solo, lo escribe de puño y letra, queda guardado y nada más. Me la regalaron y dije, la voy a empezar a utilizar. Y ya en varios programas tengo anotadas algunas cosas acá importantes que fueron saliendo. Mirá, desde el gobernador hasta uno de los últimos invitados. Así que... Excelente. Inspiraste que me regalen la libreta. No la sabía, a vos te la regalaron, la compraste. ¿Cómo viene la historia de la libreta? Ya que la compré yo, pero la mía no es de marca. No es de marca, es de librería, es de pura... Bueno, esta es importada, me la regalaron y viene con la explicación y todo lo demás de por qué, el tamaño. ¿Alcanza para escribir todos los números de la provincia acá o no? Alcanza para la diaria, para no olvidarse las cosas. Viste que uno va viendo muchos temas en paralelo y te termina olvidando, entonces es un checklist diario. Está bueno. ¿Sos economista de profesión? Soy economista con una maestría en gestión de riesgos financieros.
Ujú. ¿Y venís de familia política? ¿Vos sos hijo del Nene Estrada? Yo soy hijo del Nene Estrada, exactamente. ¿Qué carrera política tiene en Salta para quienes no lo conocen? Bueno, él estuvo en el ámbito legislativo un tiempo, después también fue interventor en Mosconi en el año 2000, cuando estalla la crisis social en Mosconi. Estuvo la intervención, duró todo el periodo, digamos, de la intervención. Después fue secretario de Derechos Humanos y después fue síndico de la provincia. Ujú. Y bueno, actualmente es vocal del Tribunal de Cuentas. ¿Y vos mamaste esto de la política con él o cómo fue el Sí, tema? la verdad que siempre fue digamos, una cosa sumamente cotidiana en mi casa, hablar de política, hablar de economía, de qué podía pasar con los distintos modelos económicos a la hora de pensar un país, ¿no? Eso, lógicamente, tiene muchísima influencia a la hora de cómo uno después mira la realidad cuando es más Claro, grande. y la profesión que vas a elegir. Yo me elegí que elegiste economía porque capaz que muchas veces en la mesa el domingo con tu viejo se hablaba de estos temas. Exactamente, mi viejo y mi vieja, los dos son contadores, así que tenemos una base numérica en la casa, digamos. Tengo un hermano también economista, así que salimos varios somos. ¿Y sos familiar de Fernando Yarade, el jefe de Soy gabinete? primo hermano, exactamente. Mi madre es Yarade de apellido, es tía de Fernando, así que tenemos en la familia mucho número. Bueno, mirá por dónde viene la cuestión. Vamos a hablar de economía en un rato, vamos a hablar de un montón de cosas, pero me gusta hablar de esto que a veces no se conoce y no se sabe. Sos el primer ministro de Economía que es economista. Lo escuchamos en una entrevista en algún momento. Esto vos lo sacaste como cálculo, que a veces dice algo más que tiene que ver que sea economista el ministro de Economía. No, en realidad eso surgió en una entrevista que un periodista justamente me destacaba, digamos, ese perfil o esa mirada distinta, digamos, de la cuestión de economista, pero la verdad que eso no cambia, no dice ni deja de decir nada, digamos. Uno de los grandes economistas que tiene la Argentina, que tuvo la Argentina, de los más reconocidos a nivel internacional, se llama Julio Olivera, que era abogado, por lo cual, digo, la profesión en sí no dice nada, lo que dice son los resultados más que la profesión en sí, ¿no? Digo, hemos visto muchísimos economistas que le han hecho muy mal al país y otros tanto que le han hecho bien, así que, digamos, no dice nada per se y sí, además tiene, digamos, creo que los economistas tienen algo que no tiene el resto, que es que no se hacen cargo después de sus pronósticos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque Claro, el economista porque- tira mucha futurología, ¿no? Che, para mí el camino tiene que ir por acá y después vos pones el archivo y en realidad iba por otro Claro, lado. porque uno ve, no sé, un médico, por ejemplo, hace algo mal, tiene una denuncia de mala praxis. Ve un ingeniero, construye mal un puente y después tiene un juicio. El economista generalmente tiene la libertad de poder decir lo que quiera, pronosticar, asegurar que va a pasar algo. Después no sucede y bueno, y nadie lo juzga por eso, ¿no? Así que creo que debemos tener prudencia en ese sentido los economistas, porque muchas veces decimos cosas que influyen en las decisiones de la gente y después terminan no siendo ciertas. Bueno, en esa entrevista que vos contás, algunos tomaron que fue un tiro por elevación a quien antes había sido el ministro de Economía, Carlos Parodi. Bueno, estuvo acá Parodi y nosotros dijimos, che, mirá, esto decía Estrada. Y respondió, para que lo vea el actual ministro y para que repasemos qué era lo que decía, vamos a compartir la frase de Parodi respecto a esto. ¿Importa que sea economista o no el ministro de Economía que maneje las finanzas de la provincia? Lo vemos. Por ahí, bueno, en el caso particular, creo yo que por lo menos de los últimos 30 años, es la primera vez que un ministro de Economía es economista. Siempre eran contadores, por eso las distintas miradas que tenemos, digamos, sobre cómo abordar las cosas y sobre qué impacto tiene en la realidad nacional sobre lo que pasa en las provincias. Bueno, algunos lo tomaron como un tiro por elevación para usted. Y decían, claro, marca diferencia que la No, lectura porque- que hace se anticipa a las imagino, cosas. imagino que no, porque si no le pega a su jefe, que es Yarade, que fue ministro de Economía también. Y que también es contador. Claro, es contador, fue ministro de Economía de la provincia Javier David, que es abogado. Lo que está describiendo es una situación con el diario del día siguiente, más allá de que probablemente diga que eso estaba previsto. Insisto, yo no me gusta hablar de los funcionarios, pero atrás de todos esos números lindos, hermosos, proyecciones, hay personas, que es lo que uno nunca se tiene que olvidar, y sobre todo los que son economistas. Ujú. ¿Los economistas se olvidan a veces de eso? No, es lo que decía en la entrevista, son distintas miradas, digamos. Lógicamente un arquitecto, un abogado y un ingeniero
la realidad la miran de maneras distintas por la formación, simplemente eso. Digamos, no creo que tenga mucho más... No lo decías por parodia. No, es justamente decir que las profesiones implican miradas distintas y no implican ni mejores ni peores resultados, digamos. Son miradas distintas desde la formación de cada una de las personas. Bueno, capaz que interpretamos mal, ponele. ¿Ah? Está. Che, bueno, sí, eras crítico antes de llegar a la función pública de la gestión de Urtubey. Te invitaban, no sé si como panelista, pero sí como referente económico a la hora de decir, che, ¿por dónde va? Y tenías una mirada que ahora desde adentro, no sé si seguirá siendo la misma. ¿Cambió en algo? No, pero mi mirada crítica siempre fue sobre la macroeconomía nacional. Yo no he tenido opiniones sobre el gobierno provincial en mi rol de consultor, digamos. La mayor parte de mi análisis o de mis proyecciones de la economía siempre eran en el ámbito nacional. Y lógicamente sigo teniendo la misma mirada de lo que está sucediendo en el ámbito nacional. En ese caso sí, yo tengo, digamos, al tener una consultora, uno puede ver los informes que veníamos publicando desde la consultora, y la verdad que independientemente de las pasiones que hay en la Argentina hoy, digamos, todo el mundo está demasiado apasionado con los temas, entonces eso pierde un poco de objetividad. Y lógicamente en años con demasiada grieta, digamos, como el 2016, la gente todavía seguía demasiado apasionada a la hora de opinar de la economía. Nosotros teníamos informes macroeconómicos que decían, bueno, el rumbo de la economía argentina va a ser indefectiblemente por las medidas y por las variables económicas que se están tomando. ¿Como cuáles? Bueno, como el año 2016, haber tenido una recesión y haber tenido una inflación alta, era muy evidente por las decisiones que se estaban tomando en el orden nacional, y sobre eso sigo teniendo una mirada bastante crítica, digamos, de lo que puede suceder con la macroeconomía argentina, que está basada lógicamente en decisiones de política económica que nosotros podemos llegar a proyectar algunas cuestiones, como por ejemplo cuando presentamos el presupuesto en diciembre del año pasado, en la legislatura, teníamos una mirada de lo que podía pasar con el contexto internacional. Esa mirada tenía que ver con una posible suba de tasas de interés a nivel internacional, que lo que iban a hacer iba a ser bloquear el acceso al financiamiento de la Argentina y de las provincias, por lo cual cuando asumimos en la gestión, la primera medida que tomamos fue trabajar sobre el gasto y no sobre el financiamiento del déficit, que era lo que freno ahí. O sea, bajándolo. Ustedes agarran las finanzas y dicen, mirá, podemos salir a pedir plata o tratamos de gastar menos. Hay dos posibilidades. Exactamente. Y ustedes dicen, si vamos a pedir plata no nos conviene porque las tasas se van por las nubes. Exactamente. Achiquemos el gasto. ¿Cómo lo achicaron? Bueno, ahí fue un poco el trabajo más fino que se tuvo que hacer sobre la gestión del 2018. Por ejemplo, uno de los grandes números en los cuales nosotros trabajamos fue en el financiamiento que venía teniendo hasta ahora la provincia de Salta, que tenía que ver con la emisión de letras provinciales. Esa emisión de letras tenía vencimientos de muy corto plazo, es decir, es como que cualquiera de los que nos está escuchando toma un préstamo y lo tiene que devolver en 3, 4, 5, 6 meses. Nosotros en diciembre teníamos un vencimiento de 2.100 millones de pesos de esas letras que estaban emitidas. Una vez que se vencieron, podríamos haberlas renovado, decidimos no renovarlas. ¿Por qué? Porque entendíamos que en este contexto que veníamos viendo que podía pasar en la economía argentina, en el contexto nacional, no era conveniente porque la tasa de interés que íbamos a tener que pagar era mucha. Si nosotros hubiésemos renovado el stock de letras para el año 2018, a valores al momento de diciembre, hubiésemos pagado alrededor de 600 millones de pesos en conceptos de intereses nomás. O sea que vos me decís, leyendo lo que está pasando en el país y en el mundo, ya nos agarramos plata. Exactamente. Saber cómo jugar, digamos. Nosotros hicimos un cambio de esos instrumentos de financiamiento que tenía la provincia de Salta, y eso implicó un ahorro fiscal para Salta de más de 360 millones de pesos, y que a los valores de las tasas que estamos viendo hoy en día en la Argentina son más de 400, 500 millones. A veces uno está en la casa, dice, che, ¿esto qué? ¿De dónde me toca a mí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me interesa?
Muchas veces se decía que el gobierno de Romero en su momento tenía mala relación con la nación, entonces no le mandaban plata, se financiaba solo, veía cómo buscar la forma y hacía sus obras y todo lo que tenía que hacer. Después salimos a buscar crédito afuera. Hoy, ¿cómo está la provincia de Salta? Hoy debemos plata, estamos saneados, el gasto fiscal se pudo reducir. Si me tenés que hacer un diagnóstico breve, ¿a dónde estamos parados? Breve, estamos parados en una situación, la deuda de la provincia es sumamente saludable y sustentable. Digamos, Salta tiene la mitad de su deuda está en dólares, la mitad está en pesos. Hay provincias que, la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, hasta hace 2 años tenía el 95% de su deuda en dólares, lo cual te expone a un riesgo cambiario muy fuerte, es decir, se devalúa la moneda y tenés que pagar mucho más pesos en conceptos de intereses. Hoy Salta está sumamente sustentable en materia de deuda y en materia fiscal estamos trabajando los 4 primeros meses de este año, ya estamos trabajando con equilibrio fiscal. ¿Qué implica con equilibrio fiscal? Que si entran 10 pesos a la provincia estamos gastando 10 pesos, no estamos gastando más de lo que entra a la provincia. ¿Y eso qué te permite? Te permite no salir, no necesitar financiamiento. Al no necesitar financiamiento, lo que está sucediendo hoy en Salta es que el país tiene tasas de interés de 40% y Salta no está necesitando pagar ese 40%. Ahora, ¿cómo lo hiciste? Si nosotros no hubiésemos tenido un equilibrio fiscal estos 4 meses, tendríamos que estar buscando financiamiento y pagando tasas del 40% que son muy elevadas. Bueno, antes el equilibrio no estaba, se gastaba más quizás de lo que entraba. ¿Qué dejaron de gastar para que no tengamos justamente este desfasaje entre las dos cosas? Bueno, una de las medidas, como te decía, era la de cambiar el instrumento de financiamiento que nos permitió pagar menos intereses. Pero puertas adentro, es como en la casa. ¿Dejaste de hacer algo? Después dejamos, bueno, los funcionarios, los ministros y los secretarios de Estado se han congelado los sueldos, por lo cual ahí el impacto que vamos a tener en el año es de más de 85 millones de pesos. Por otro lado, hemos reducido... O sea, no subiendo los sueldos de los funcionarios, ministros, secretarios, subsecretarios y directores. ¿Ahí ya te ahorraste cuánto? 85 millones de pesos en el año. Exactamente. Que si se daban las actualizaciones, ¿qué cuánto? ¿15% subieron? Exactamente, el 15% hubiese sido 85 millones de pesos más de gasto. Ahora, ¿qué haces con esa plata que te ahorras? Bueno, esa plata que te ahorras, en realidad lo que haces es bajar el déficit, digamos. Vos estabas gastando más de lo que te ingresaba. Todos esos no es que ahorros, la destinas para otra cosa. Claro, todos esos ahorros lo que hacen es evitarte la necesidad de ir a tomar deuda para financiar ese gasto. Hemos tenido, por ejemplo, el mes pasado, el mes de mayo, antes de la devaluación, nosotros ya habíamos previsto la compra de dólares para el pago de intereses de la deuda que tiene la provincia en el mes de julio, y el hecho de haber previsto eso y comprar los dólares antes de la devaluación implicó un ahorro para la provincia de Salta de 60 millones de pesos. Después hemos hecho, por ejemplo, la moratoria Sí. Pero que si te dormías en la compra de dólares y lo comprabas una semana después, lo que le pasó a muchos, digamos. Teníamos que pagar 60 millones, gastar 60 millones. ¿Quién toma esa decisión? ¿El ministro? El ministro, sí. El ministro, lógicamente, en acuerdo con el jefe de gabinete y con el gobernador, digamos. Pero vos lo hacés porque tenías el dato de que podría llegar la devaluación. Nosotros venimos siguiendo las variables macroeconómicas desde que arrancó el año para ver dos cosas. En principio, ¿qué te puede pasar si vos no seguís las variables macroeconómicas? Vamos a suponer que la provincia de Salta, que la nación toma medidas que hacen que caiga el consumo, que hace que caiga la actividad económica. Eso impacta, para que se entienda, si los argentinos hoy gastamos 100 pesos en salir a comer, por ejemplo, el día de mañana... Que sale un poquito más. Hoy ya estamos gastando 200 y por pera un poco más. Que sale un poquito más. Si por alguna razón, que pueden ser muchísimos factores, los argentinos pasan a gastar 80 pesos en la salida a comer, ¿qué puede pasar? Que en vez de comerte, no sé, una pizza, te comes un pancho, entonces gastás menos por X razón. Eso lo que hace es que cuando el consumo cae, caen los impuestos vinculados al consumo, como es, por ejemplo, IVA. Si cae el IVA, lo que sucede es que la masa, la cantidad de plata que hay para distribuir entre las provincias, lo que se llama coparticipación, también es menor. Entonces, si vos no vas siguiendo esas variables macroeconómicas, de repente un día te das con que la recaudación, o sea, la plata que viene a Salta, es menor a la que vos pensabas. Sí, yo pensé que iba a venir más, claro, de repente te das con esa sorpresa. Entonces, ¿eso qué te hace? Decir, uy, tengo menos plata, y entonces, si yo tengo este nivel de gasto para este nivel de ingreso y me baja el nivel de ingreso, se me genera un déficit. Entonces, nosotros venimos siguiendo esas variables macroeconómicas que son las que nos dan previsibilidad.
Cuando en el equipo económico vemos que puede pasar algo de eso, hablamos con el jefe de gabinete, hablamos con el gobernador, le decimos, miren, esta es la situación que estamos viendo, y pensamos que la mejor alternativa es comprar hoy los dólares del vencimiento de julio. Perfecto. Se toma esa decisión. Bueno, yo te escucho y digo, bueno, Salta es la buena alumna, digamos, de Nación. Porque Nación está diciendo esto, traten de bajar el gasto, muchachos, hagan los deberes. Hoy Salta es la mejor alumna del ajuste fiscal, del pacto fiscal. Yo creo que hoy Salta es ejemplo en la velocidad en la que tomó varias de las medidas que tomamos en el mes de diciembre. Hoy estás viendo que el gobierno nacional ha decidido avanzar sobre la reducción de estructuras políticas, es decir, reducir ministerios, cantidad de secretarías. ¿En qué sentido? En el sentido en el que vos, si haces más eficiente el gasto, vos decís, bueno, Nación tiene más de 15 ministerios. Vos podés decir, plantearle esto, decir, yo con 15 ministerios doy estos servicios desde el Estado. ¿Puedo con 13 ministerios dar los mismos servicios? Bueno, si podés, hacelo, porque eso te va a generar menor gasto de la estructura del Estado. Nosotros en el mes de diciembre hemos reducido la cantidad de ministerios y secretarías, los ministerios en un 20% y las secretarías hemos reducido 14 secretarías de Estado, que eso te genera no solo una reducción del gasto del Estado, porque en definitiva lo que tiene que saber el ciudadano es que nosotros, cuando reducimos la estructura del Estado, estamos usando de manera más eficiente el pago de impuestos que paga cada uno de los que nos están escuchando, prestando la misma cantidad de servicios y la misma calidad de servicio, digamos, porque esa es la clave de tener un ahorro fiscal. Digamos, nosotros estamos trabajando con una manera muy innovadora para lo que conocemos en la Argentina de lo que fueron los ahorros fiscales, porque generalmente, ¿qué se hacía en la Argentina? Decían, bueno, hay que gastar un 5% menos. ¿Qué hacemos? Y despedimos gente, le recortamos el sueldo a los jubilados, que es lo que ya vivimos en la historia argentina. Nosotros cuando llegamos en noviembre, en trabajo conjunto del Gabinete Económico con el gobernador, dijimos, bueno, el gobernador lógicamente traza las prioridades políticas y traza su mirada política de su gestión de gobierno. En esa traza de gestión de gobierno, el gobernador dijo, yo no quiero despedir gente y tampoco quiero reducir las prestaciones del Estado, que son salud, seguridad y educación, como prioritarias, digamos. Entonces, en ese marco empezamos a trabajar. Nosotros reducimos ministerios, reducimos secretarías, pero no reducimos la prestación ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, que hoy uno está viendo, por ejemplo, en el ámbito nacional, han habido recortes del fondo compensador de los docentes y la provincia se ha hecho cargo de esa reducción, es decir, ha puesto plata de la provincia para compensar la reducción que había hecho la Nación. Todo eso, ¿qué te hace? Te permite mantener el mismo nivel de servicio que presta el Estado y gastar menos en la estructura del Estado. Bueno, vamos a hacer una pausa un ratito, ya me están marcando los tiempos, pero lo que nos contabas es que lograron el equilibrio fiscal, que de repente Salta empezó a ajustar un poco los gastos. Sin embargo, hay algunos proveedores, y lo charlaba Chiquín, va a estar de invitado esta semana en Agenda Abierta, algo que me pasa casi siempre. Bueno, va a venir el ministro de Economía. ¿Y por qué dicen algunos pagos a proveedores se demoran o tienen retraso en 3, en 4 meses si la plata está o si la provincia está equilibrada, no tiene ningún problema? Y me ponían un ejemplo del subsidio que recibe, por ejemplo, el Tribuno Básquet, que estuvo jugando una competencia, ya terminó, no pudo ascender, pero estuvo muy cerca, le fue bastante bien al equipo del barrio. Dice, tienen 3 o 4 meses retrasados que no le pagan el subsidio económico. Los muchachos se iban a jugar y no cobraban. ¿Eso a qué se debe? Bueno, en el caso puntual del ejemplo que me das, lo desconozco porque es de otro ministerio, pero lo que pasó marcan es que se repite eso en otras cuestiones también. Lo que hubo fue, en diciembre hubo como un cuello de botella, es decir, fue un mes complicado, ajustado, digamos, para la provincia y ya se venía con algún retraso producto de, lógicamente, la situación fiscal complicada que tenía la provincia, que la hemos ido saneando y la hemos ido poniendo al día, si se quiere, a todos esos proveedores, y hoy la provincia en una situación de equilibrio fiscal está haciendo frente y está poniéndose al día con todo el tema de o sea, que es demora, no que falta plata, no es que la provincia no la tiene, sino que está... No, es una cuestión de que hubo una contingencia, digamos, un momento de falta de liquidez en el mes de diciembre, que lo hemos ido solucionando durante los primeros meses del año y hoy estamos al día con todas las erogaciones que tiene el Estado. Bueno, estamos hablando con el hombre de los números, el encargado del Ministerio de Economía de la provincia de Salta. En un ratito vamos a volver para seguir charlando con Emiliano Estrada.
Tema del colectivo, la plata que pagamos en algunos impuestos. ¿Se puede cobrar a Netflix aquí en Salta? Bueno, lo vamos a charlar con él, entre otras cosas, y también tema paritarias. A la vuelta, ya volvemos con más en Agenda Abierta. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. El quirófano móvil de la municipalidad está recorriendo los barrios ofreciendo castraciones y vacunaciones gratuitas para las mascotas. Informate al 437-3490. Salta, tu ciudad. Para compartir un buen diálogo, invitados de lujo y el estilo de Sergio Terán, con saber y sabor. Domingos a las 22 por Somos Salta. Este invierno, prevení engriparte. Vacunarte es gratis y solo lleva 2 minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Hola, mi nombre es Sergio Vargas, soy el ciudadano. Bueno, seguimos charlando aquí a Agenda Abierta con el ministro de Economía de la provincia de Salta. Yo no sé si prendieron el aire acondicionado frío o caliente, pero que se dice que está frío en vez de caliente. Si se puede regular después, lo tratamos de arreglar, pero si no, no hay problema. Yo vine con el busito acá, la va a pasar mal el invitado. La intención es que no la pase mal, pero el mate cocido ayuda un poco. El mate cocido y una tortilla vendría bastante bien. Bueno, estamos hablando de números, justamente de eso se trata. Subió el precio del boleto y lo escuchaba también, la idea es que llegue a 12 pesos con 45, de acuerdo a lo que dice la MT, es un proyecto de quita de subsidios que ha tomado la provincia también, tiene impacto en la gente. Hoy el que viaja y no es estudiante o no es jubilado, tiene que pagarlo, y el que hace 2 o 3 viajes lo siente demasiado. ¿Por qué apuntaron a eso, sabiendo que afecta quizás al laburante, al hombre de a pie? Sí, ahí también es parte de lo que viene sucediendo en el orden nacional, digamos. La nación ha venido recortando constantemente el subsidio al transporte, y ese recorte del subsidio al transporte que ha hecho la nación, en la situación fiscal en la que estaba la provincia, era muy complejo de seguir sosteniendo, pero además con un detalle adicional, que es que Salta tenía la tarifa más baja de toda la Argentina, no había ninguna provincia en la Argentina que tuviese la tarifa más baja. Y entonces lo que se decidió es ir hacia una media nacional, digamos, es el promedio de tarifas que tenga todo el país. Hoy analizado y escuchado, en Buenos Aires 10 pesos se están pagando y van a pasar a 10,50 en los próximos días. Nosotros ya estamos pasando los 10 pesos, o sea, estamos igual que en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires tiene la grave discusión, digamos, que se debe la Argentina de una buena vez por todas, que es Buenos Aires es la ciudad con mayor ingreso per cápita, es decir, es donde la gente tiene mayor poder adquisitivo, donde tiene más ingreso, más salario, y es la ciudad que más subsidios recibe. Entonces,
Eso es un despropósito en un sistema federal como el que se supone que profesa la Argentina, porque nosotros en los últimos 2 meses hemos vivido una situación que es paradigmática de lo que sucede en la Argentina. Hace 2 meses que la Argentina está discutiendo tarifas a la electricidad, al gas. Esa discusión es una discusión meramente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Lo decía el gobernador esta semana. El gobernador decía, la ley que se está discutiendo de tarifas en el orden nacional es una ley que lo que va a hacer, si es que se aprobaba y no se vetaba, era retrotraer el precio de las tarifas de Edenor y de Edesur, que es solamente para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las tarifas en el caso de Salta, de Jujuy y de Tucumán no se iban a retrotraer, entonces tuvimos a toda la política nacional discutiendo alrededor de una agenda que es solo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso está, yo siempre lo ejemplifico, digo, uno, el salteño, se despierta a la mañana, prende la televisión y si quiere poner canales de noticias nacionales, termina viendo cuál es la temperatura que hay en la ciudad de Buenos Aires y si va a llover o no y cómo están los cortes en la ciudad de Buenos Aires. Digo, esa es la síntesis de un país unitario como el que tiene hoy la Argentina y eso se ha venido viviendo en los servicios públicos. Está digamos. bien, bueno, en Buenos Aires ganan más y pagan 10 pesos, 10,50 el boleto. Acá ganamos menos y vamos a terminar pagando 12 pesos con 45. Acá lo que va a suceder en Salta es, vas a estar igual igual a lo que sucede en Jujuy, a lo que sucede en Tucumán, a lo que sucede en Catamarca, en Chaco, en Formosa. Digo, la isla que vive una realidad distinta producto de los subsidios es la ciudad de Buenos Aires. Digamos. El interior del país, en Córdoba estás alrededor de los 15 pesos, en Tucumán se le ha pedido al ente llevar el boleto a 14 pesos, en Jujuy 12 pesos. Digo, estás en una situación sumamente similar a lo que es todas las provincias de la región, con niveles igual de ingreso per cápita, con salarios promedios iguales. Así que digo, lo que está sucediendo en Salta es similar a lo que sucede en toda la región, pero además no hay que quitar el foco que es producto de que se han recortado subsidios desde la nación. Me llamaba la atención estos días, fue tapa del diario El Tribuno, tenemos separada la portada y también el interior de la nota. Decía, Salta empezó a recaudar una cantidad impresionante. La miremos. Esto, en abril Salta logró recaudar un 68% más. Esto fue hace poco tiempo, cuando se lograban sacar los datos provisorios de abril y, bueno, marcaban cómo la provincia, ajustando en algunas cuestiones y poniendo también el tema de la moratoria, tenía este incremento. Y en el interior de la nota, que es la próxima imagen que hemos separado, está allí, bueno, el detalle. Hablaban de este número, 165%, superando a la inflación. En abril los ingresos provinciales crecieron un 68% contra un índice inflacionario del 25%. La suba del impuesto a los ingresos brutos y la moratoria impactaron en el flujo de recursos. Yo miraba esto y digo, wow, me gustaría tenerlos de asesor de economía dentro de mi casa. ¿Cómo hicieron para ganar tanta plata, digamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué ingresó tanto a la provincia? Bueno, nosotros estamos trabajando en algo que creemos que es fundamental para los años que vienen en Salta y para la sustentabilidad fiscal de la provincia. Bueno, el dato que se ve en el diario tiene que ver, como dice bien la nota, con la moratoria que se hizo desde Rentas y con un acuerdo que se firmó con ACARA, que es la Asociación de Concesionarias de la República Argentina, de las concesionarias de auto y motos, que ¿qué sucedía? En Salta las concesionarias tenían judicializado, digamos, el pago del tributo en la provincia por discusiones técnicas. Lo que hicimos fue sentarnos con ACARA, dialogar, llegar a un punto de acuerdo en el cual presentamos una ley a la legislatura para normalizar el cobro de ese tributo, algo que no se venía cobrando, se empezó a cobrar, pero además toda la deuda que había quedado judicializada hacia atrás, se llegó a un acuerdo en el cual ACARA pagó 110 millones de pesos. Que era un retroactivo, digamos. Exactamente, y lo pagó en un solo pago. Eso más la moratoria impactaron muy positivamente. Es lo que te marca este número. Pero están saliendo a cobrar impuestos que antes no cobraban. Sí, estamos trabajando en diversas cosas. Hoy está el secretario de Ingresos Públicos, está el director de Rentas, han estado en Córdoba visitando a la Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba para ver la posible implementación de un sistema de recaudación y fiscalización tributaria que sea mucho más eficiente que el que tiene hoy la provincia. Estamos trabajando mucho en lo que es el comercio ilegal. Hemos hecho un grupo de trabajo con la FIP, con la policía, con la municipalidad de la ciudad, en pos de poder trabajar en contra del comercio informal. También hemos estado, bueno, el gobernador ha estado ayer con el presidente en Cachi
donde se ha llegado al compromiso para poder instalar un escáner en los puestos de control en la provincia de Salta. Va a ser una inversión importante que tiene que ver con poder trabajar en contra del comercio ilegal, pero además también trabajar en contra en la lucha del narcotráfico. Tiene que ver también con proteger a los productores y al comercio salteño, porque nosotros tenemos, lógicamente, como todas las provincias, en todas las provincias ingresa mucha mercadería ilegal que después es vendida en la provincia y que lógicamente entra en condiciones que deja en condiciones de desigualdad a los comerciantes locales. Todo eso está siendo trabajado en un proyecto muy ambicioso para la Dirección de Rentas, que además tiene como objetivo poder fiscalizar fuera de la provincia. ¿Qué significa esto? Ir a ver hacia los grandes contribuyentes que tiene hoy la Dirección de Rentas, que tienen domicilios fiscales fuera de la provincia, para poder aumentar la recaudación con la fiscalización y no con la presión tributaria. Te planteo este escenario. Uno que no trabaja en el comercio, no está involucrado en el sector ni nada por el estilo. El gobierno anuncia que le va a subir a 1,5, 1,6 las actividades económicas. Los comerciantes gritan y dicen, no, es una locura, nos van a cobrar impuestos como locos. Lo vamos a tener que trasladar a los precios. El gobierno le da el ok, se aprueba, se convierte en ley, pasa, suben los productos, todo lo demás. Lo terminamos pagando de nuevo los usuarios. Si bien es un beneficio que aumenta impositivamente la provincia, pero lo pagamos los que compramos los productos. ¿Sirve ese esquema? Bueno, eso es producto un poco de lo que sucedió en el consenso fiscal, digamos. Ahí se diagramó un esquema tributario desde la Nación, en la cual nosotros tuvimos algunos reparos que tenían que ver con cuál iba a ser el impacto real, digamos, de la decisión del consenso fiscal. Por un lado, a lo que son las industrias que venían a vender a la provincia de Salta, el industrial que venía de afuera y que le vendía al comerciante que después lo revendía, ha tenido una reducción del 1,6 en la alícuota, es decir, el comerciante que recibe un producto de un industrial de fuera de Salta redujo esa alícuota y por otro lado se le incrementó a la hora de la venta de él. Nosotros teníamos algunos reparos sobre esas medidas que venía a implementar el consenso fiscal. Ha sido producto de un consenso, como dice la palabra, a nivel nacional, y Salta ha adherido a ese consenso fiscal producto de una ley nacional, digamos. Claro, más allá del impacto positivo o negativo, ha sido una decisión en el orden nacional que la provincia siguió conforme al esquema tributario que establecía el consenso. Salta dijo que sí, se podría haber oponido si quería, pero terminó dando el Oponerse también al consenso fiscal hubiese implicado, por ejemplo, que Salta dejara de recibir una de las cláusulas del consenso fiscal, era quien no adhiriera quedaba fuera de la recepción de los fondos de la soja. ¿Qué hubiese implicado eso? La reducción de casi 1.000 millones de pesos en conceptos de ingreso del Fondo Federal Solidario para la provincia de Salta, que recordemos, el Fondo Federal Solidario, que es las retenciones de la soja, cómo se distribuye hacia las provincias reciben de cada 100 pesos, 70 se los queda a la provincia y 30 lo tienen que distribuir entre los municipios. En Salta, por decisión del gobernador, hay un 20% adicional que se les da a los municipios, es decir, que cada 100 pesos que entran, 50 municipios, 50 a la provincia, y con eso, lógicamente, se hacen obras y un montón de cosas en el interior de la provincia. No haber adherido al consenso fiscal hubiese implicado perder esos 1.000 millones y, algo peor, es perder los 500 millones para los municipios, ¿no? Bueno, nos queda un poco de tiempo. Quiero aprovechar para algunas cortitas que habíamos preparado. Yarade anunció en conferencia de prensa que van a empezar a cobrar en las plataformas digitales, o por lo menos esa es la idea. ¿Cómo? Bueno, eso, a Netflix, por ejemplo, le cobras, a quién, a Spotify, a YouTube. Eso es un trabajo que estamos, digamos, se está realizando desde la Nación y Salta está siguiendo ese camino por una sencilla razón, que es situémonos dentro de 10 años. Todo el comercio tiende a ser electrónico, digamos. Vemos lo que ha sucedido a nivel mundial con casos como Amazon, que se han llevado puesto a todo el comercio tradicional que se conoce hasta el día de hoy. Digo, la economía mundial está yendo hacia el comercio electrónico y entonces nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la Administración Federal de Ingresos Públicos para poder utilizar las bases de datos y los cruces que tiene AFIP, que nos van a permitir poder ir identificando a los contribuyentes que podemos fiscalizar. Es un trabajo muy complejo porque los domicilios fiscales no están registrados en la provincia, porque el comercio digital es difícil de controlar, pero estamos trabajando fuertemente con la AFIP para poder
ir avanzando y evolucionando hacia Pero yo me imagino, Mercado Libre o LX, si yo subo para vender algo, yo también voy a tener que pagar algo de impuestos, ¿o es la plataforma la que lo va a tener Es la que pagar? plataforma la que va a tener que pagar los impuestos, lógicamente va a ir trasladando hacia Claro, sus o sea que ya no va a ser gratuito quizás, sino que ellos mismos pongan algún costo para poder publicarlo el día de mañana. Lo más probable es que las plataformas que hacen intermediación de ventas y pagos vayan incorporando el tributo directamente al vendedor en el precio. Y es algo que hasta acá no estaba contemplado. Hoy la vemos pasar, digamos. Bueno, Ni hoy Nación lo cobra, creo. Nación empezó, Con la Netflix. ciudad de Buenos Aires empezó a cobrarle a Netflix, a Spotify. Los bancos han avisado, las tarjetas de créditos han empezado a avisarle a los contribuyentes que a partir del mes siguiente el débito que se le hacía, en el caso de Spotify, por ejemplo, Netflix, iba a venir con el recargo del IVA, producto de que Nación ha decidido avanzar sobre eso. ¿Y en Salta se podría aplicar sin ningún problema? Sí, El mismo bueno, esquema. en la misma lógica de ir encadenado con lo que hace AFIP, trabajar en paralelo con ellos. ¿Y vos, provincia, qué? Es un impuesto que no estaba contemplado y que no se veía, digamos, y que a partir de Sí, ahora lo cobrás. las estimaciones que tiene hecha la Secretaría de Ingresos Públicos dan un ingreso, una recaudación de 40 millones de pesos para este año, que lógicamente, como es algo nuevo, es algo que todavía no se conoce, vamos a ver cómo transcurre el año. Bien. Bueno, y lo último, ¿qué puede llegar a pasar? Las dos últimas. De acá hasta que termine el mandato de Urtubey, y si el gobernador que venga va a tener que pagar algún plato roto de lo que dejó 12 años el actual gobernador. No, yo siempre lo que he destacado estos meses desde que me tocó asumir fue la madurez institucional que tiene Salta, primero, y la que ha demostrado el gobernador también, porque digo, a 2 años de finalizar su mandato, lo más simple o lo más sencillo hubiese sido dejar que pasara el tiempo y hacer una transición de final de mandato. El gobernador, a 2 años de finalizar el mandato, ha decidido hacer un cambio de gabinete que tuviera como foco y como objetivo entregar el traspaso del mandato con una provincia ordenada, con una provincia previsible y sustentable para lo que venga hacia adelante. ¿Por qué? Porque producto de este consenso fiscal, lo que ha pasado es que se han reformulado muchas estructuras, la estructura tributaria de la provincia también se ha visto afectada, y la estructura tributaria de la provincia implica, producto del consenso fiscal, que el próximo gobernador va a recaudar menos impuestos de lo que se recaudan hoy. Entonces, ¿Por qué? ¿Cómo es eso? porque el consenso fiscal establece para el año 2018, 19, 20, 21 y 22 una reducción continua de alícuotas, por ejemplo, reducción de la industria, para el campo, para un montón de sectores, digo, en el orden nacional, que también impactan en Salta, Claro, en la distribución que va a después. hacer que, por ejemplo, impuesto a los sellos desaparezca, que la cooperadora asistencial desaparezca, digo, todos esos recursos que hoy tiene la provincia El próximo desaparecen. gobernador no El lo va a próximo ver. gobernador no los va a tener, entonces, si nosotros no hacemos un trabajo de ordenamiento fiscal pensando en esa disminución de recursos futura, va a tener mucho más complejidad el próximo gobernador. Nosotros estamos trabajando sobre eso, pero además estamos trabajando con un montón de planes de acción de gobierno que lo que van a hacer va a ser dejar una provincia sumamente previsible, una provincia ordenada y una provincia que sigue ejecutando su plan de obra pública, que sigue teniendo políticas sociales que son de primera tecnología, como en el caso del Ministerio de Primera Infancia, y en ese sentido creo que vamos a tener un año fiscal muy bueno. Este año vamos a poder acercarnos lo máximo posible al equilibrio fiscal y vamos a poder seguir desarrollando todo el plan de obra pública que tiene la provincia. No salió nada mal hasta ahora lo que hicieron. ¿Alguna crítica para adentro, puertas adentro? Che, mirá, la verdad la pifiamos en esta, o tenemos que ver, no sé, algo por el estilo. Hace poco tiempo yo escuchaba, la provincia se venía abajo, estábamos quebrados y no podemos salir. Y ahora te escucho y maravilloso, no pasa nada. O hay un punto intermedio ahí que... Creo que la vorágine de estos meses no te permite parar la pelota y ver en perspectiva, digamos, lo que venimos realizando, así que digo, en cuanto a cuál es la crítica, creo que es algo que necesitamos por lo menos un año para hacer un balance de gestión y decir cuál es el rumbo, si es el año que viene tenemos que seguir por este rumbo o tomar alguna decisión, independientemente de cambio, digo, independientemente de eso, hay una mirada del gobernador que siempre está por encima de lo que es el gabinete, que es el que conduce, el que mira y dice vamos por acá, es por aquel lado, por lo cual digo, errores o falencias se van viendo en el momento por la conducción política del gobernador.
Ahí está. Y para los que vemos la tele, los que están ahora o después se van a enganchar por YouTube, ¿algún consejo? Vos sos, además tenés la consultora, más allá de la función pública, ya te llevo si querés al ámbito privado. ¿Qué puede pasar? Da la sensación también, depende a quién escuches, que a veces el país o vuela por el aire o no, quédense tranquilos que vamos rumbo a Suiza. ¿Da para hacer alguna inversión? ¿Conviene en esta época, a lo mejor de evaluación del peso, hacer alguna compra o no? ¿Guardar la plata? ¿Comprar? ¿Qué hacemos? Hoy lo que está pasando en la Argentina está muy distante de lo que vivimos en el 2001. Digamos, una crisis sistémica así global como la que vivimos en el 2001 no tiene mucha probabilidad. Es decir, que hay que llevar tranquilidad porque digo, en ese sentido uno... vuelvo a lo que dije al inicio de la entrevista, cuando uno mete las pasiones o las especulaciones políticas, tiende a eso, es decir, este país está destruido, va al colapso. La Argentina hoy tiene problemas estructurales fuertes, yo los vengo marcando hace tiempo, y el principal problema es la falta de dólares. Hoy la Argentina gasta muchísimos más dólares de los que le ingresan. Entonces, al vos tener necesidad de dólares, o los resolvés exportando más, que hoy está complicado en el corto plazo, o tomando financiamiento. Bueno, ese camino no es sustentable, es lo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado. En ese marco y en la situación que tiene hoy la Argentina de tener tasas de interés sumamente elevadas, la recomendación es no gastar con tarjetas de crédito en muchas cuotas, digamos, para el que nos está escuchando, es decir, bueno, no uses la tarjeta de crédito a 6 cuotas con estas tasas de interés porque te va a generar una complicación. Si te llega el resumen de la tarjeta, no pagues el mínimo y financiás el resto si es que podés hacerlo. Y si no podés hacerlo, trata de pedirle prestado a un amigo, a un familiar, para cancelar la tarjeta de crédito. Y hacia adelante lo que sí nos preocupa es, lógicamente, qué va a pasar con la producción, qué va a pasar con la pyme, qué va a pasar con el que no tiene hoy el que tiene hoy la necesidad de acceder a financiamiento para una inversión productiva o para lo que sea. Con estos niveles de tasa se hace muy complicado. Entonces, estamos en una situación en la que esperemos que las tasas bajen rápido y, por otro lado, en la economía familiar, lógicamente, la principal aflicción que puede haber hacia adelante es cómo van a aumentar o no los alimentos. Creo que ese es el principal problema que debería resolver el gobierno para llevar un poco de tranquilidad a todos los argentinos, que en definitiva hoy lo que estamos viviendo es una situación de incertidumbre. Creo que lo que ha pasado el último mes ha sido que la Argentina, el empresariado, el ciudadano que nos escucha, no sabía qué pasaba. Yo creo que ese es un déficit que ha habido en el último mes, que es comunicar y llevar certezas y tranquilidad, ¿no?, a la gente. Por eso yo trato siempre, en la medida de lo posible, de poder charlar con la prensa, de poder hacer entrevistas para explicarle a los salteños qué es lo que estamos viviendo en la Argentina y para llevarle la tranquilidad de que la provincia de Salta hoy está fiscalmente sustentable y en el marco de estas turbulencias que estamos viviendo a nivel nacional, con el dólar, con esto, con lo otro, la provincia está sumamente equilibrada y robusta para poder terminar el año lo mejor posible. Bueno, todos nos estamos cuidando, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo para comprarte una de marca y la próxima te la regalo yo. ¿Dale? Perfecto. Gracias por venir. Gracias a vos. Emiliano Estrada, ministro de Economía, charlando en Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro. Chao.